Salvado por una santa de Bárbara Cartland, capítulo 4. Hubo un silencio preñado. Entonces el marqués le preguntó: ¿Es esto una broma? Por el contrario, respondió Terence Berley. Hablo muy en serio. Es un caso de ir a prisión de deudores, lo que crearía un escándalo familiar, o de ayudarme. Muy silenciosamente el marqués le preguntó: Creo que es mejor que me explique cómo puede decir que es mi presunto heredero. No es difícil, respondió Terence Berley, pero puede que no te guste lo que escuches. Se sirvió otra copa de champán y luego se sentó en un cómodo sillón aparentemente a gusto. El marqués se paró frente a la chimenea esperando. Mi padre, dijo Terence Berley finalmente, era el tercer hijo del segundo marqués. Aparentemente era un joven apuesto, lo cual no me sorprende, pero prácticamente no había dinero y tuvo que abrirse camino en el mundo. ¿Qué hizo?, preguntó el marqués. Se divirtió en Londres hasta que sus deudas se hicieron tan grandes que nadie le dio crédito. Luego se casó con una rica heredera. Eso suena algo sensato de haber hecho, dijo el marqués. Y supongo que ella luego pagó sus deudas. Ella las pagó voluntariamente porque él era un Berley, o más bien su padre. Hubo un giro burlón en los labios de Terence Berley cuando agregó: Difícilmente se podía esperar que la familia lo aprobara, pero su padre era un armador extremadamente hábil que hizo una fortuna llevando esclavos de África al sur de América para trabajar en los campos de algodón. El marqués se puso rígido. No podía pensar en nada más repugnante que el tráfico de esclavos, y podía entender muy bien a la familia, que se horrorizaría ante tal comercio. Como puede imaginar, continuó Terence Berley, mi padre fue expulsado de la familia, y entiendo que el nombre de mi abuelo nunca más se volvió a mencionar. Puedo apreciar que estarían molestos por el matrimonio de su padre, dijo el marqués. Me criaron en el lujo, pero por supuesto sin la aprobación o el apoyo de los Berleys de sangre azul, continuó Terence. Mi padre vivió hasta una gran edad. De hecho, murió hace solo 2 meses a la edad de 95 años. Ciertamente una vida inusualmente larga, comentó el marqués. Desafortunadamente, habiendo sobrevivido a su suegro por 25 años, el dinero que disfrutó a través de su matrimonio había llegado a su fin. Es por eso que ahora estoy endeudado, tal como él estaba. Terence Berley extendió sus manos dramáticamente mientras decía: Por lo tanto, me dirijo a la única persona que puede ayudarme, y ese, por supuesto, eres tú. ¿Y realmente crees que debería apoyarte?, preguntó el marqués. ¿Por qué no?, Terence preguntó. Ahora que mi padre está muerto, soy tu presunto heredero, y no puedo imaginar que quiera ver al futuro marqués de Merbury tras las rejas. ¿Cuántos años tienes?, preguntó inesperadamente el marqués. Tengo 32, respondió Terence. ¿Te das cuenta, por supuesto, de que hay muchas posibilidades de que tenga un hijo, tal vez incluso 2 o 3, antes de morir? Lo he tenido en cuenta. Al mismo tiempo considero que es su deber evitar que vaya a prisión y asegurarme, como miembro de la familia, de no morir de hambre en el futuro. El marqués era muy buen juez, igualmente era consciente de que el hombre que estaba haciendo esta extraordinaria proposición estaba decididamente nervioso. El marqués estaba pensando rápidamente, ya que él mismo parecía estar completamente impasible ante el drama de su primo. Simplemente parecía estar considerando lo que había dicho cuidadosa y concienzudamente. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó después de una larga pausa. Vine en un carro de correos desde Londres, que por cierto no he podido pagar, respondió Terence. Me encargaré de eso, dijo el marqués. Y creo que, como usted ha tenido un largo viaje y yo he tenido un día muy ocupado, deberíamos irnos a la cama y continuar esta conversación mañana por la mañana. Preferiría tener tu respuesta de inmediato, respondió Terence. Incluso si quisiera hacerlo, sería difícil sin consultar a los abogados de la familia. Y por supuesto, examinar las deudas en detalle para que puedan ser pagadas no por usted, sino por aquellos que administran la fortuna familiar en mi nombre. Terence se echó a reír. ¿Tienes miedo de que pueda fugarme con el dinero y dejarte con las deudas? Muy bien, primo Mervyn, te concedo un punto allí. Al mismo tiempo debes ser consciente de las consecuencias si me arrojas a los lobos. Bebió su copa de champán y se puso de pie. Les ruego que piensen en la familia, dijo, y cómo el nombre Berley ha sido respetado y admirado a lo largo de los siglos. El marqués no respondió, y Terence se rió, pero el sonido no tenía humor. Está bien, admitió.
Así que soy la oveja negra de la familia. Y cada familia tiene una. Pero no puedo creer que 10,000 libras sea una cantidad demasiado grande para que uno de los seres de Waterloo la encuentre. No había duda de la burla en su voz mientras hablaba. ¿No te uniste al ejército durante la guerra?, preguntó el marqués. Buen Dios, no, Terence respondió. No tengo ningún deseo de ir por ahí filmando Frenchies. Nunca me han hecho ningún daño. De hecho, encuentro su comida y sus mujeres extremadamente atractivas. El marqués se dio cuenta de que estaba siendo deliberadamente provocativo. Caminando hacia la puerta, dijo: «Creo que ambos deberíamos dormir y pensar sobre este problema. A menos que me asesines durante la noche, el problema estará allí mañana por la mañana», respondió Terence. Haciendo una pausa por un momento, agregó: «Francamente, estoy encantado de tener una cama que no tengo que pagar. Lo mismo se aplica al champán». Volvió a llenar su vaso y llevándolo en la mano siguió al marqués, que ya había salido de la habitación. En el pasillo, Johnson estaba esperando y el marqués le ordenó: «Pague al conductor del coche de correos en el que llegó el señor Burley y dígale a su valet que se quedará a pasar la noche». «Ya lo he hecho, mi señor», dijo Johnson. «El conductor tuvo que regresar a Londres y no quería esperar». «¿Entonces te diste cuenta de que el señor Burley se quedaría a pasar la noche?», le interrogó el marqués. «Se han arreglado habitaciones para él y su ayudante, mi señor», respondió Johnson, «y el equipaje ha sido subido por las escaleras». Terence Burley escuchó el final de la conversación. Bebió el champán que llevaba y le entregó su copa a Johnson. El marqués, sin decir nada más, subió las escaleras. Cuando llegaron al rellano, vio a un hombre que supuso que era el valet de Terence Burley parado en una puerta abierta. Se volvió hacia su primo. «Buenas noches, Terence», dijo. «Confío en que duermas bien. Me esforzaré por hacer lo mismo». «Estoy seguro de que tendrás éxito», respondió Terence. Había una mueca desagradable en su voz, pero el marqués caminó hacia la suite principal. El marqués llegó a la recámara principal, que estaba al final del pasillo, y era donde el maestro de Mel Burley había dormido, ya que la casa había sido construida en tiempos de los Tudor por el primer conde de Burley. Cuando el marqués lo alcanzó, encontró como esperaba que Yates lo estaba esperando. El valet cerró la puerta y dijo, antes de que el marqués pudiera hablar: «Qué extraña visita tenemos aquí, y uno que no esperábamos». «¿Te refieres al señor Terence Burley, Yates?», preguntó el marqués. «Sí, y ese valet, si se puede llamar de alguna manera, creo que es un matón». El marqués sabía que Yates no debía hablar de esa manera de un miembro de su familia, pero Yates había dicho lo que pensaba desde que lucharon, particularmente en Portugal, e hicieron un peligroso avance en Francia. Invariablemente tenía algo nuevo y original que decir sobre todo lo que sucedía, e hizo reír al marqués en circunstancias en las que cualquier otro hombre habría tenido ganas de llorar. Ahora, cuando el marqués se desnudó, sabía que Yates era también un buen juez de la gente, como él mismo, y nunca lo habían visto cometer un error. «Tengo los ojos sobre el señor Terence», continuó Yates, «y los sirvientes no tienen una buena palabra que decir sobre él». «¿Has oído hablar de él?», exclamó sorprendido el marqués. «No solo aparece sin invitación, mi señor», continuó Yates, «sino el que el señor Johnson me habló sobre él y su padre, y eso nos recuerda que el viejo marqués había tapado su nombre del árbol genealógico». El marqués se dio cuenta de que esta era otra razón por la que nunca había oído hablar de su primo Terence. Asimismo, se preguntaba qué podría hacer al respecto. Sabía tan claramente como si se hubiera dicho en voz alta que 10,000 libras serían una mera gota en el océano. Si pagaba ahora, en menos de un año, Terence volvería a pedir más. Y significaría un tremendo drenaje de sus finanzas con todos los gastos de restaurar la finca y las cabañas, que el marqués ya había sido muy consciente de que antes de heredar sería responsable de un gran número de parientes de Burley. Había tías, tíos, primos y una abuela materna, y todos ellos recibían una suma de dinero cada año del jefe de la familia para permitirles vivir cómodamente. Además de esto, había inmuebles pensionistas, tanto en Merverley como en Londres, donde había algunas propiedades que ahora poseía. Esto se aplicó también a sus casas en Leicestershire y en Newmarket. Habiendo heredado mientras había estado en el extranjero, había dado instrucciones a los abogados de la familia con respecto a todas las personas para quienes continuaran exactamente como lo había hecho desde que estaba su padre. Incluía la financiación de las casas de limosna, las escuelas y las iglesias.
Todo llegó, él bien sabía, con una enorme suma de dinero. Pero desde su llegada a casa aún no había tenido tiempo de entrar en todo detalle y estaba seguro de que el bufete de abogados había llevado a cabo sus instrucciones. Ahora sabía que debía averiguar exactamente lo que estaba disponible y se dio cuenta de que él mismo estaba preocupado, que no debía gastar de más para que ninguno de sus destinatarios sufriera. Cuando se metió en la cama le resultó difícil dormir. Después de lidiar con el desastre que el señor Waters había hecho de todo, lo último que necesitaba era un primo de mala reputación y exigente aullando por dinero. Le molestaba tener que desprenderse de enormes sumas de dinero y estaba bastante seguro de que irían por el camino del resto del dinero de Terence, a donde se había ido. Fue solo usando toda su fuerza de voluntad que finalmente se durmió. Como de costumbre, el marqués fue llamado temprano, y cuando bajó a desayunar fue para encontrar que Cristina ya estaba allí. La sala de desayunos era una habitación luminosa, iluminada por el sol que daba al sur. El aparador estaba cargado de platos, principales de plata, que contenían la excelente comida que el marqués recordaba de su infancia. Cristina le sonrió cuando entró en la habitación, y él dijo: «Buenos días, Cristina. Espero que hayas dormido bien». «Estoy tan feliz de estar aquí», suspiró, «que durante algún tiempo solo pude sentarme pensando en lo hermosa que era mi habitación y lo afortunada que soy de ser cuidada y protegida por los fantasmas de tu familia». El marqués se echó a reír. «¿Realmente crees en los fantasmas?» «Por supuesto que sí», respondió Cristina. «Y debes recordar a la dama blanca, que es el fantasma de la condesa Silvia. Solo se ve si hay peligro. Y también está el caballero negro, que aparece para alejarlo». «Ahora me estoy acordando», exclamó el marqués. «Dicky me contó esa historia cuando era un niño pequeño, y solía mirar por encima de las barandillas con la esperanza de ver al caballero negro». Se sirvió de los platos en el aparador antes de agregar: «No estaba tan interesado en esos días en la dama blanca, pero ahora, si es muy encantadora, la cuidaré». «¿Para decirte que hay peligro, mi señor?», preguntó Cristina. «No exactamente un peligro», respondió el marqués, «sino un problema difícil». Se preguntó si debería contarle a Cristina sobre Terence, pero luego decidió que sería un error. Por lo tanto, dijo para cambiar de tema: «¿A dónde sugieres que vayamos esta mañana en nuestra misión de misericordia?» «A las granjas», Cristina respondió de inmediato. «Tenía tanto miedo de que quisieras posponerlo con tu primo aquí». «No tengo intenciones de hacer eso», dijo el marqués, «y como no ha aparecido para el desayuno, supongo que emulará a los dandis en Londres, quienes, debido a que beben tanto por la noche, rara vez aparecen hasta que es la hora de almorzar». «Entonces podemos ir solos a las granjas», Cristina dijo con entusiasmo. «No tengo absolutamente ninguna intención de llevar a mi primo con nosotros», comentó bruscamente el marqués. Ella sabía por la forma en que hablaba de Terence Berley que lo había molestado, pero era demasiado discreta, sin embargo, para hacerle preguntas. Solo habló de los granjeros, diciéndole al marqués quiénes eran y cómo la única ayuda que recibían provenía de sus propias familias. «Incluso los niños pequeños tuvieron que ayudar a traer la cosecha», dijo, «porque el señor Waters se negó a permitirles emplear a más personas». «Creo que estarían muy emocionados de que los visites». «Por supuesto que lo haré». Terminando su desayuno, se levantó de la mesa. «He pedido 2 caballos», dijo. «Veo que fuiste lo suficientemente sensata para ponerte un traje de montar». «Sabía que sería más rápido cruzar el campo que conducir, mi señor, pero por supuesto habría cambiado si hubieras insistido en ir con estilo». El marqués le sonrió. «Tengo la intención de montar», dijo, «y espero que el caballo que está listo para ti esté a la altura de tus expectativas». Cristina se echó a reír. «Estoy encantada de tener algo en 4 patas», respondió. Se puso la chaqueta de su traje, que había dejado en una silla en el pasillo. Su sombrero también estaba allí, que a pesar de ser viejo, el marqués pensó que estaba hermoso. Levantó a Cristina en la silla de montar, de una barra enérgica, mientras él mismo montaba un semental negro. Había ordenado que ambos caballos fueran traídos de Londres hacía varias semanas. Debido a que Cristina conocía el camino mejor que él, ella lo condujo a través del prado y a un terreno plano y áspero, y el marqués pensó enojado que debería haber estado cultivándose durante la guerra. Pero era un día encantador, el sol brillaba, lo que significaba que haría calor más tarde. Ahora había un viento fresco, y sin hablar, galoparon libremente.
El marqués notó, como esperaba, que Cristina montaba extremadamente bien. Cuando lo miró, pudo ver que parecía parte de su caballo, y era buen jinete, que su padre había probado fácilmente. Pasaron mucho tiempo en la primera granja, mientras el granjero les expresaba sus quejas. Cristina se dio cuenta de que el marqués era un oyente comprensivo, y sabía que eso era exactamente lo que el granjero requería después de que el señor Waters dejara de lado todos sus problemas y dificultades. Se sentaron en la granja con su techo de vigas y la esposa del granjero les trajo vasos de sidra casera. Solo cuando el granjero terminó de relatar la historia de sus problemas, el marqués le dijo lo que podía hacer al respecto. La felicidad en los rostros tanto del granjero como de su esposa parecía iluminar toda la habitación. ¿Quiere decir eso, mi señor? ¿Realmente lo dice en serio? Lo digo en serio, afirmó el marqués. Puedes comprar nuevas existencias, reparar los edificios y reemplazar tus implementos desgastados. Cuanto antes mejor si queremos hacer que las cosas marchen antes del invierno. Puedo hacerlo, mi señor. Ahora que tengo su permiso, sonrió el granjero. Fue entonces cuando Cristina se dio cuenta de que había lágrimas corriendo por las mejillas de su esposa. No lo creo, seguía diciendo, no lo creo. Después de todo lo que hemos pasado estos largos años, viendo morir nuestras acciones e incapaces de reemplazarlas. Esto simplemente no puede ser cierto. Es verdad, le dijo Cristina reconfortante. Y les prometo que todo será diferente ahora que su señoría ha vuelto a casa. El marqués y Cristina fueron entonces a llevar la buena nueva a las fincas de los alrededores, donde fueron recibidos con la misma mezcla de alegría e incredulidad. Luego, al ver que se acercaba la hora del almuerzo, Andrew detuvo su caballo. Estamos demasiado lejos del castillo para pensar en volver allí ahora, especialmente porque todavía tenemos muchas visitas por hacer. Cristina acarició el cuello de su caballo. Tienes razón, necesitamos ver a 8 granjeros más. Y ya que de todos modos no tengo ningún deseo de almorzar con mi querido primo Terence, vayamos a la posada del Maître Fox. Los ojos de Cristina se agrandaron. ¿Recuerdas esa vieja posada? Y cómo no, fui allí la primera vez que me permitieron seguir una cacería. Claro que me acuerdo. Los posaderos ya son muy viejos y apenas reciben clientes. Dudo que tengan mucho que ofrecernos. Bueno, un trozo de pan y algo de fruta servirán. De todos modos se alegrarán de verte. La vieja posada con el letrero del maestro Zorro estaba en un cruce de caminos al borde del bosque. Desde la construcción de un nuevo camino que bordeaba el bosque hacia el este, casi ningún viajero pasaba por allí. Solo los campesinos se detenían a veces en la posada para tomar una copa.
El posadero y su esposa reconocieron inmediatamente al marqués. «Milord, qué sorpresa». Se apresuraron a cubrir la gran mesa del comedor con un mantel. «¿Qué podemos servirle, señor?» «Lo que tengan. Tenemos sed y hambre». El posadero vaciló. «Es solo que no tenemos provisiones». Tenían sidra y pan, pero también queso, tortilla de champiñones y jamón de campo y fresas con nata. El marqués y Cristina hicieron honor de este almuerzo improvisado, que a algunos les habría parecido frugal, pero que les pareció delicioso. El posadero no quería que el marqués pagara la cuenta, pero este último se negó a escuchar nada y le dio 2 monedas de oro. Sin detenerse en la mesa, los dos partieron de nuevo hacia las haciendas que estaban más alejadas del castillo. En todas partes fueron recibidos con entusiasmo, casi con fervor, y cuando finalmente tomaron el camino de regreso, ya se estaba haciendo tarde. «Todas estas visitas duraron más de lo que pensaba», dijo Andrew. «Tenías que explicarles a todos personalmente que las cosas finalmente van a cambiar. Esta noche, gracias a ti, es fiesta en cada una de las fincas». Cuando llegaron a la vista del castillo, Andrew llevó su montura a un paseo. «Espero que no estés demasiado cansada de todas esas horas a caballo», dijo. «Ciertamente estaré adolorida mañana», exclamó ella, riendo. «Apuesto a que la señora Dartford tiene un remedio soberano para curarlos». «Estoy segura. Mantiene con celoso cuidado el jardín de hierbas aromáticas y plantas medicinales que ella misma había plantado, con ayuda de tu abuela». Caminaron por el amplio callejón bordeado de robles. Después de un momento de reflexión, Cristina dijo: «Por cierto, deberías saber ese jardín. Ese sería un placer, darle placer a la señorita Dartford». «Deberías haberme contado sobre eso antes», dijo el marqués. «¿Cómo puedo saber tantas cosas si no me las cuentas?» «Yo estoy haciendo lo mejor que puedo, mi señor», respondió Cristina humildemente. «Solo te estoy tomando el pelo», se rió el marqués. «Estás demostrando ser invaluable para mí y estoy muy, muy agradecido». Habló con una sinceridad en su voz que hizo sonrojar a Cristina. Luego se dijo a sí misma que él habría estado igual de agradecido con su padre o, para el caso, con cualquier otra persona si ella no hubiera estado allí. Cuando entraron en el pasillo, Terence Berley salió del estudio. «Así que has vuelto», comentó. «Me preguntaba qué te habría pasado». «Tuvimos que visitar las granjas hoy», le dijo el marqués. «Nos tomó tanto tiempo que no pudimos volver aquí para almorzar». «Es una pena porque te perdiste de una buena comida», sonrió Terence. Había un ligero grosor en su voz que hizo que el marqués se diera cuenta de que no solo había comido bien, sino que también había bebido una gran cantidad de vino. Cristina ya estaba a medio camino de las escaleras. «Me voy a cambiar y voy a ver también a la señorita Dickinson», le dijo al marqués como si hubiera hecho la pregunta. «Dale mi amor y dile que iré a verla más tarde», dijo el marqués. «Ella disfrutará eso», respondió Cristina. Encontró a la señorita Dickinson como esperaba en el tocador que conducía a su dormitorio, donde tenía los pies descansando cómodamente en un sofá, una alfombra sobre las piernas y estaba leyendo un libro. Cristina se disculpó por no haber regresado para almorzar y ella respondió: «No te preocupes, querida niña. Escuché al señor Berley ser extremadamente grosero con sus familiares. Si le daba algún placer quitárselo del pecho, entonces era mejor que soportara el lugar de su señoría». «No me gustó cuando lo conocí anoche», dijo Cristina. «Y tengo la sensación de que se está imponiendo al marqués». «Puedes estar segura de eso», estuvo de acuerdo la señora Dickinson. «De hecho, el señor Berley ha venido aquí para sacarle dinero y tiene la intención de quedarse hasta que lo consiga». Cristina suspiró. «Pensé que debía ser algo así. Y su señoría necesita todo el dinero que tiene para los agricultores y la finca. Y además, hay que hacer cosas en los pueblos». «Lo sé, querida», dijo la señorita Dickinson. «Y si me preguntas, creo que el señor Berley es un dolor en el cuello, pero no veo cómo vamos a deshacernos de él». Cristina se echó a reír. «La amo por decir nosotros, señorita Dickinson. Es porque tenemos que combinar nuestros esfuerzos para sacarlo de aquí». «¿Habías oído hablar del señor Terence antes?», preguntó Cristina con curiosidad. «Nunca. Por otro lado, todos en Merverley saben que su padre fue vergonzosamente expulsado del castillo después de su matrimonio. Recuerdo que el difunto marqués se enfurecía cuando se hablaba de Lewis frente a él. La señora Dartford incluso me dijo que había borrado el nombre de su hijo del árbol genealógico».
Cristina, cuando bajó a cenar, pensó que había muchas razones para que el marqués se molestara por la inesperada aparición de su primo. Terence obviamente había estado bebiendo mucho durante el día. No estaba borracho, sino algo agresivo, y monopolizó por completo la conversación en la cena. Habló sobre Londres, sus amigos allí y el juego que tenía lugar en los clubs a los que pertenecía. Luego habló sobre las enormes apuestas que se hicieron en los molinos, cómo se conocían los combates de boxeo que tuvieron lugar fuera de la ciudad. Y era bastante obvio que había perdido mucho dinero, tanto en las peleas como en los hipódromos. Además, sospechaba a Cristina apostando fuertemente a las cartas. Cuando terminó la cena, la señorita Dickinson dijo que deseaba retirarse, y el marqués la acompañó hasta la parte inferior de las escaleras. «Debes perdonarme por acostarme temprano», murmuró. «Creo que eres muy sabia», dijo el marqués, «y como tengo tanto que hacer, es lo que pretendo hacer yo mismo». «Estoy segura de que Cristina hará lo mismo», dijo Dickinson. «Ella ha tenido un día largo, aunque me dice que fue muy agradable». «Ella me está ayudando enormemente», respondió el marqués, «y estoy muy agradecido con las dos». «Estoy tan contenta de que hayas vuelto», comentó la señorita Dickinson. «Siento que la mitad de la edad que tenía ayer. Siento que soy una joven». El marqués se echó a reír. «Te haré bailar antes de que haya terminado», se rió entre dientes. «Quiero ver ese día», la señorita Dickinson respondió. El marqués le dio un beso de buenas noches y pensó que ella subía las escaleras mucho más fácil y vivazmente de lo que había podido hacer antes. «Cristina tiene razón», se dijo a sí mismo. «Lo que ella requiere es alimentarse bien y estar en un lugar cómodo. Es por eso que se quedará en Melverley hasta que muera». Pensó mientras caminaba de regreso al salón que arreglaría una suite para la señorita Dickinson para que pudiera tener todas sus pertenencias alrededor. Ella sería atendida y tendría todo el consuelo posible, y se le ocurrió que tal vez algún día ella enseñaría a sus hijos como lo había enseñado a él. Era una idea, pero la dejó de lado. «No tengo intención de casarme», se dijo a sí mismo. Luego, cuando llegó a la puerta del salón, recordó quién estaba dentro. «Maldito seas», se juró a sí mismo. «Si este es mi presunto heredero, debo tener un hijo lo más rápidamente posible». Como ni el marqués ni Cristina deseaban escuchar a Terence, que seguía siendo extremadamente voluble, pronto se retiraron a la cama. La niñera la ayudó a desnudarse. Cuando la dejó, Cristina pensó cuánto más delicioso había sido si ella y el marqués hubieran podido estar solos. «Su primo está estropeándolo todo», pensó para sí misma. Entonces recordó lo mucho que habían hecho y lo felices que habían hecho a tanta gente. Ella dijo una oración de gratitud, sabiendo que solo Dios podía haber traído al marqués a casa tan seguro. «Estoy muy, muy agradecida», pensó. Ella deseaba poder decirlo en la iglesia. De repente recordó que un pasaje secreto de esa parte de la casa conducía a una pequeña capilla consagrada. Había sido utilizada primero por los jesuitas, que se escondían de la persecución de los hombres de la reina Isabel, y más tarde había sido consagrado de nuevo para los realistas que se escondieron de los Roundheads en Melverley Hall. Un Berley que estaba en la lista de buscados de Cromwell había permanecido sin ser detectado durante más de 5 años y había estado escondido todo ese tiempo en Melverley Hall, y solo cuando el rey Carlos II regresó a Inglaterra fue libre de salir de su escondite. Ahora Cristina pensó que sería el lugar adecuado para ir a dar gracias por el regreso seguro del marqués. Desde que era una niña pequeña había jugado en los pasajes secretos y se los había mostrado al padre del marqués, que le había tenido mucho cariño. Saltó de la cama y presionó un nudo en un panel cerca de la repisa de la chimenea. Este se abrió. Recogiendo una de las velas al lado de la cama, Cristina entró en la oscuridad detrás de ella. Ella conocía el camino y ni siquiera se detuvo a ponerse su bata. El pasaje olía a madera vieja, pero no estaba húmedo y había destellos ocasionales de la luz de la luna que provenía de debajo de los aleros. Cristina se movió rápidamente porque conocía muy bien el camino. Casi había llegado a la capilla cuando escuchó a alguien hablar. Se detuvo instintivamente, sombreando la vela con la mano. Entonces reconoció la voz. Era la de Terence Berley. Estaba a punto de seguir caminando cuando lo escuchó decir: «¿Has traído la droga contigo?» «Por supuesto que sí, señor». Ella sabía que debía ser el valet quien respondió, porque los sirvientes le habían dicho que tenía un acento cockney. «¿Y crees que el hombre cooperará?» «Hablé con él.
Y dijo que si pagas, respondió el valet, él lo hará. Él no tiene tanto en el empleo con el señor y necesita dinero. ¿Pero crees que hará lo que queremos? Terence exigió. Lo haré, señor. Le he prometido 5 libras, y los ojos se le iluminaron como un faro, respondió el valet. Muy bien, dijo Terence, ve a buscarlo. Cristina respiró sin aliento. Ella siguió caminando, moviéndose lentamente ahora y con mucho más cuidado que antes. Pasó por la capilla y en su lugar continuó hasta el final del pasaje. Se dio cuenta de que lo que escuchó significaba que Terence Berkeley tenía la intención de hacer algo que definitivamente lastimaría al marqués. Tengo que salvarlo. Tengo que hacerlo, insistió para sí misma. Fin del capítulo 4 de la novela Salvado por una santa de Bárbara Cartland. Espero que la estén disfrutando. Nos vemos en el capítulo 5. Bye.